presentamos Mano a Mano con Alejandro Guillé. El Chile que se viene, un libro que vamos a conversar hoy, pero también vamos a hablar de la actualidad y la contingencia inmediata, porque el libro está pensado en una visión más o menos estratégica, o bastante estratégica. Son ideas, miradas, perspectivas y sueños para el 2030. Lo interesante son los editores, que también escriben artículos, Ricardo Lagos y Óscar Landerreche, editado por Catalonia. Hemos invitado a don Ricardo Lagos, expresidente de la República, a conversar con nosotros sobre este Chile que se viene, y le debo reconocer, don Ricardo, que cuando uno dice el Chile que se viene, es como que se viene la grande, ¿no? A propósito de lo que hemos vivido este año, sobre todo por el movimiento estudiantil, pero no solo el movimiento estudiantil. Tuvimos un año que empezó con el tema medioambiental, el reclamo en Punta Arenas, o sea, hay una suerte de ciudadanía, las minorías sexuales, los grupos étnicos, que empiezan a reivindicar un Chile distinto al que nosotros hemos ido construyendo. Y mi pregunta es, ¿cómo ve usted Chile hoy día y cómo ve el mundo también, ¿no? Es que yo creo que aquí ha habido un cambio en Chile y en el mundo. Las tecnologías de información y comunicación, el TIC, los Twitter, los Facebook, todo. Y el gran cambio es que todos opinan, todos están más empoderados, todos conocen los temas mucho más, todos entran al Google y se ponen al día inmediatamente. Y eso hace entonces que todos estos movimientos tienen un grado de coordinación, de imbricación casi autónomo, pero que exige después, porque hay más conocimiento, se sienten más empoderados para poder plantear sus puntos de vista. Y creo que lo que ocurrió este año en Chile con los jóvenes fue la punta del iceberg. Cuando los jóvenes dijeron, nos juntamos el sábado y domingo con nuestros padres y nuestros abuelos, los padres y los abuelos también fueron a apoyar a los jóvenes, porque también estaban haciendo sus propias demandas. Entonces creo que acá el Chile que se viene es un Chile con sectores medios más grandes. Es un Chile que no le gusta el ciclo político que hemos vivido los últimos 20 años, que considera que eso ya está superado. Es un Chile que entiende que todavía hay gente que vive en pobreza, pero estamos aprendiendo cómo reducirla. Pero es un Chile que dice no, pero yo quiero también un Chile donde tenga donde reclamar cuando haya abusos. Y ese es un tema muy importante, que la gente se siente desprotegida de repente. Va a la ISAPRE, le aumentó el valor de la ISAPRE, ve que hay una colusión en los pollos, ve que hay unas farmacias que no sé qué pasó, etcétera. La Polar no se diga. Ese es el Chile que se viene, un Chile que tenemos que aceptar que la ciudadanía está tomando el poder en sus propias manos. Son los que reclaman para sacar a Berlusconi en Italia, son los que reclaman, los ocupan en Estados Unidos, son los indignados de España. Oye, en Moscú un par de días atrás, pues. Sí, hay una enorme multitud el sábado. El sábado más de 25.000 o 50.000, según los que digan. Eso jamás se habría pensado en un país tan tranquilo, tan ordenado, etcétera. Ese es el Chile que se viene. Y frente a ese Chile yo digo, bueno, ¿cómo hacemos una mirada para los próximos 20 años? Ahora, los jóvenes particularmente son bastante escépticos. Ellos sienten que hay que cambiar, tienen su propio sueño, macro, quizás todavía no han entrado a las propuestas, pero por lo menos tienen direcciones estratégicas en su mirada, pero desconfían profundamente de la clase política y de la institucionalidad. Sí. ¿Cómo ve ese conflicto que se está generando entre jóvenes e institucionalidad? Es que yo creo que ese conflicto, por desgracia, no es solamente con los jóvenes, porque si vemos que un gobierno baja mucho en su aprobación y el principal conglomerado opositor, la Concertación, en la cual me cuento, también baja, bueno, quiere decir que hay un tremendo espacio que no se siente interpretado ni por unos ni por otros. Y eso genera entonces un espacio para nuevos liderazgos. Ahora, los jóvenes lo que están planteando es una distancia de aquellas situaciones de poder, por así decir. Pero creo que es allí donde falta mucho más el empuje, por ejemplo, de la Concertación. Los jóvenes le dicen, sistema binominal no. Bueno, pero cuando usted se junta con el ministro de Educación a discutir los temas de educación, no le va a poner el sistema binominal. Ese era el momento que la coalición, la Concertación, debió haber tomado a dos manos el tema y haber dicho, este es el tema del cual nos hacemos cargo con toda la fuerza. Y a ratos uno echa de menos eso, que hay que esos temas tomarlos, porque si no los toman los segmentos políticos, ¿quién los va a tomar?
Ahora, mi pregunta y duda es si la clase política actual, tanto gobierno como oposición, hablemos de la clase dirigente, Sí, por decir, claro. Pareto, ¿no? La circulación de la élite, pero este mundo, esta clase política gobernante, sea oposición o gobierno, ¿logra comprometerse con lo que la gente está planteando o sigue creyendo que el poder se va a poder seguir manejando? Como fue un poco esta transición donde la gente se le mandó para la casa por razones de, no sé, de la complejidad del proceso. Y la clase política actuó con mucha autonomía. Hoy día la gente le está pidiendo que devuelva el poder soberano. Porque lo están recuperando, ¿verdad? Y entonces yo creo que hay que hacerse cargo de eso. Entonces, si tú tienes un sistema político como el binominal, en que sabemos que terminamos en empate, porque usted elige uno y yo elijo otro, ¿verdad? Y como yo ya sé que de los dos que llevo en la lista solo uno elijo, bueno, trato de poner a otro uno que sea un poquito menos competitivo y ya sé quién va a ser elegido de mi sector. Bueno, esto la ciudadanía lo intuye, lo percibe y lo reclama. Por eso me parece tan importante decir, mira, aquí un ciclo, una forma política de ordenarnos terminó en Chile. Y esto nos obliga entonces a pensar otra forma y otra institución, otro sistema electoral. Creo que ha sido muy importante esto de que aparentemente va a salir la inscripción automática y por lo tanto tendremos 4,5 millones de nuevos ciudadanos en Chile, y bien por el gobierno si lo logra sacar a tiempo para las municipales, pero faltan muchas otras reformas de ese tipo. Cuando usted estaba terminando su gobierno, se hizo una reforma a la Constitución del 80, quizás la más profunda, la que venía pendiente de los 90, etcétera. Se eliminaron, ¿no es cierto?, estos consejos superiores, Consejo de Seguridad Nacional. Exactamente, la inmovilidad de los comandantes jefes, el Congreso fue elegido, en fin, bueno, relativamente, pero daba la sensación que con eso se cerraba el capítulo. Pero ahora todos esos cambios que en su momento se aplaudieron con tanta fuerza, para los jóvenes parecen insuficientes. Por supuesto. Consideran que en el fondo igual es un diseño institucional superado. ¿Qué les dice usted a aquellos jóvenes que ven todos esos 20 años como cosas pasadas finalmente y que supieron a poco para el gusto de ellos? Porque ellos no lo vivieron, ¿verdad? O sea, si uno les dice a ellos, mire, a los 2 meses, menos de 2 meses de estar en el gobierno, hubo un servilletazo, ¿te acuerdas de servilletazo? Se reunieron los comandantes en jefe en un almuerzo. Almorzar juntos, cosas que nos parecerían risibles hoy día, pero en ese momento producían una gran consternación. De los 20 años, durante 8, Augusto Pinochet era comandante en jefe. Como le digo a mis amigos españoles, ustedes hicieron los cambios después que Franco se murió. A nosotros, a Franco, lo elegimos comandante en jefe, o se eligió él. Es decir, 16 de los 20 años con senadores designados, vale decir, nunca tuvimos mayoría en el Senado. En consecuencia, el contexto histórico era muy distinto. Ahora, por supuesto, como me dijo uno de estos muchachos, me dijo, a mí no me interesa la historia, a mí me interesa de ahora para adelante. Y tiene toda la razón. ¿Por qué yo le voy a estarle explicando a ver lo que pasó hace 20 años cuando estaban haciendo? No, tiene toda la razón de decir, de aquí para adelante esto es lo que yo quiero. Y por tanto, claro, porque no están esos enclaves autoritarios, entonces es posible para ellos decir, esto es lo que yo quiero. Si tuvieran los enclaves estarían pidiendo que termináramos con ello, es lógico. Es un avance, pero un avance que no se percibe. Y por eso yo creo que ellos están interpretando muy bien el momento de lo que a ellos les corresponde. Cada generación tiene su épica. Esta es la épica que ellos tienen, de aquí para adelante. Y en buena hora. Ahora, en el caso de Chile, usted lo conoce mejor que nadie. Chile es un proyecto que tampoco se puede calificar de fracasado. Si uno mira, es un país que nunca había estado, perdone la expresión, pero mejor. Yo reviso la historia, por lo menos republicana. Sí, claro. Nunca tuvimos los niveles de vida, incluso comparativamente a su tiempo, ¿no? Quizás la época salitrera, pero con una desigualdad social brutal. Acordémonos de la cuestión social, era el gran tema de Chile, fin del siglo XIX, comienzo del XX. Frente a eso, hoy día tenemos que las clases medias han crecido, que el sector popular igual tiene algún amparo, algún tipo de amparo del Estado. El sector empresarial tiene mucha manga para actuar, incluso hoy día se internacionaliza y compite afuera. Sí, claro. Bueno, pero sigue, sin embargo, persistente un elemento que ha sido presente en 2 siglos de historia, la desigualdad. Y de todas maneras, a la hora de los que hubo, el acceso a las oportunidades sigue siendo desigual. Incluso el abuso sigue siendo parte de nuestro presente. Todo esto que usted denuncia de la farmacia, ¿no es cierto?, los buses, los pollos. El chileno como que entiende finalmente que hay alguien que tiene poder y que puede abusar.
¿Cómo cortamos con eso? La misma desigualdad. La OECD dice Chile es el país más desigual de los que se reconocen como de mayor grado de desarrollo relativo. Y no lo podemos superar. Parece que fueran rasgos estructurales en nuestra historia. Hay mucho de rasgo estructural, por cierto. Cuando la riqueza significa cuánta tierra tiene, bueno, cómo se distribuyó la tierra en su... Pero también, digámoslo, cuando el tema es 40% de gente viviendo la pobreza, bueno, la pobreza pasa a ser el elemento al cual hay que darle prioridad. Cuando usted bajó de 40 a 11, no digo que resolvimos todo, pero entonces, claro, usted llega a una segunda constatación, y es que usted baja pobreza, pero no resuelve la desigualdad. No está la pobreza peor, pero no resolvió la desigualdad. ¿Cómo se ha hecho para enfrentar la desigualdad? Gasto público. Entonces, usted focaliza, crea las pensiones asistenciales, da desayunos y almuerzos en los establecimientos educacionales. ¿Eso qué hace? Disminuye la desigualdad. Por lo tanto, antes y después del gasto del Estado es distinta, la redujo. Pero la otra forma de hacerlo es por la vía tributaria. Y ahí no se ha hecho nada todavía, no se ha tocado nada. ¿Por qué no se ha podido tocar? La concertación tuvo 20 años. ¿Por qué nunca entró ahí, al tema de la distribución de la riqueza? Porque lo sumo a lo que se entró ahí fue a decir quiero disminuir la evasión. Cuando yo asumí la presidencia, 25% de impuestos no se pagaban. Se hizo reformas contra la elusión, contra la evasión, se bajó de 25 a 16. En los países de la OECD la evasión es más o menos entre 10 y 12. Ya. Pero de ahí a decir vamos a hacer una reforma, cuando había que buscar más recursos, se aumentaba el IVA. Pero el IVA lo pagamos todos, ¿verdad? Sí, claro. Es distinto una reforma como hay que hacer. Vamos a hacer una pequeña pausa porque quiero entrar en este tema de la distribución, porque mira el tema de los impuestos también, en esta conversación con el expresidente de la República, Ricardo Lagos. Ya volvemos. Mano a mano, el Chile que se viene, Ricardo Lagos y Óscar Landerreche, hemos invitado al expresidente de la República a conversar a propósito del momento que está viviendo nuestro país y cómo se ve este horizonte. Y estábamos entrando a la desigualdad, que sería el gran tema, que el chileno común en el fondo es lo que reclama, ¿no? Cuando se toman grandes decisiones, la mayoría se siente excluido o siente que el poder toma decisiones al margen de él. Esa también es una manera de discriminar, no es solo los recursos. Pero estábamos hablando de la distribución de la riqueza. Y yo le estaba planteando el tema de una reforma tributaria que ponga justicia, pero que al mismo tiempo sea eficiente para recaudar, que serían dos elementos básicos. Y le ponía el tema, por ejemplo, del IVA. Cuando el sector popular pague el IVA, lo paga siempre, no lo paga todo, porque su ingreso se gasta prácticamente todo en el consumo de subsistencia. En otros grupos sociales hay para ahorro, hay para inversión, eso no se paga como IVA. Por lo tanto, es más injusto, es más recesivo. Entonces la pregunta es, ¿cómo se hace una reforma tributaria en forma? ¿Usted es partidario de un perfeccionamiento, de aumentar un poquito al 20% o mantenerlo allí, el caso del impuesto de primera categoría, o cree que es el momento de cirugía mayor en materia tributaria? Yo creo que hay que hacer cirugía mayor. Y esta cirugía mayor tiene también una lógica. Tenemos más o menos $15.000 por habitante, ingreso per cápita. Bueno, nos acercamos a los 20.000. Todos los países desarrollados están sobre 20.000. La relación que hay entre distribución de ingresos en esos países y los indicadores económicos sociales es absoluta. Obesidad, homicidios por 100.000 habitantes, presos por 100.000 habitantes, indicadores educacionales, esperanza de vida, mortalidad infantil. Todos esos indicadores es en función de distribución de ingresos. Hasta ahora, a medida que usted aumente el ingreso, van mejorando los indicadores sociales, aumenta la esperanza de vida. Pero cuando ya se acerca a la categoría país desarrollado, entre los 20 y 40.000, oiga, 20 y tantos mil tiene Nueva Zelanda, 40.000 tiene Estados Unidos, hay mejor esperanza de vida en Nueva Zelanda que en Estados Unidos. Es la distribución de ingresos lo que determina. Pregunta, ¿dónde quiere estar Chile de aquí a 10 años cuando estemos en los 20 o 25.000? ¿En los con mejor o con los peor? Está claro, ¿verdad? Mejor. Y para hacerlo mejor, tenemos entonces que hacer cirugía mayor. Y el tema básico es que cuando usted dice impuesto de las empresas,
El impuesto de las empresas usted lo paga no sobre las utilidades que tiene la empresa, sino que lo paga sobre la utilidad que tiene la empresa y que retiran sus dueños. Es lo que pasa hoy día. Que es lo que pasa hoy día. Ya. Y la utilidad que usted no retira, no paga impuestos. ¿Esto viene desde cuándo? Desde el año 84. ¿Y qué pasaba en el año 84? La crisis. La crisis, ¿verdad? Y en consecuencia el ministro de la época dijo, porque hay una gran crisis, voy a premiar. Si usted invierte y no retira las utilidades, no le cobro impuestos. Bueno, pero eso pasó hace ya más de 25 años. Entonces, es el momento de plantearse primero la base sobre la cual voy a aplicar el tributo. Porque usted sobre lo que usted gana como periodista, o sea, las rentas suyas del trabajo, no le hacen ninguno, no le preguntan si retiró o no retiró, si ahorró o no ahorró. Usted paga por lo que le pagaron, este es su ingreso. Acá el dueño de la empresa paga por lo que retiró, no porque las utilidades que tuvo. Entonces se castiga más al capital del trabajo, al ingreso del trabajo, que al ingreso proveniente de la empresa. Y esto se une a lo que usted decía, que una persona pobre, con menos recursos, todo va a pan, como diría don Pedro Aguirre, a pan, techo y abrigo, ¿ya? Subsistencia. Y todo eso paga un IVA. Por lo tanto, esa persona debe estar pagando de lo que ella gasta más de un 14-15% en impuestos. Ocurre que ese quintil, que es el más pobre, aparece a veces pagando proporcionalmente más en impuestos que el quintil más rico. Esto es lo que no resiste. Y esto es lo que llega a su fin. Y por lo tanto me parece tan importante poder lograr un cierto consenso de todos los sectores sociales que tenemos que atrevernos a dar un paso. Sí, esto va a significar que los que tienen más paguen más, pero yo creo que la situación del país lo amerita, porque eso significa tener una tranquilidad y una paz social, que si no estas cosas revientan por cualquier lado. Ahora, Chile ha diseñado una estrategia del tiempo del régimen militar de tener una estructura tributaria fija para todos. Sin embargo, también las estructuras tributarias inducen un tipo de desarrollo diferente según los objetivos políticos que un país se plantea. Mi pregunta es con la pequeña y mediana empresa. ¿Hasta qué punto para la pequeña y mediana empresa el no tener que, o sea, poder declarar y pagar impuestos en función de las utilidades, digamos, retiradas y no las reales, les ha permitido fortalecerse un poco? Porque la verdad es que la pyme, cada crisis, retrocede y después empieza a recuperarse hasta la próxima crisis, no termina de recuperarse y otra vez está atrapada en otro ciclo. Entonces, así como los grandes grupos económicos han tenido capacidad de moverse y crecer y de recuperarse, el caso de la pyme es más dramático, en general tiene más problemas. ¿Cómo hacer una estructura tributaria que genera el empleo en Chile pueda tener más facilidades? Yo creo que algo muy importante ahí es la forma en que usted puede distinguir de unos de otros. Porque en verdad, aquellos que son, digamos, del 5%, del 1% más rico de este país, prácticamente no retiran, porque con los dividendos que reciben simplemente, o las dietas de directorio, es suficiente. Y por lo tanto, lo que retiran es muy pequeño y se va haciendo un pozo que se va acumulando de utilidades no distribuidas y que no han tributado. Y ese pozo hoy día es casi del tamaño del producto de Chile de un año. ¿240.000 millones de dólares? De ese orden de ese orden. Entonces uno dice, ¿cómo es posible? O sea, esto quiere decir que teóricamente los chilenos tenemos en utilidades que no se han distribuido y que están ahí para seguirse trabajando, pero que nunca han pagado impuestos, de todo lo que los chilenos producen en un año. Entonces, creo que ha llegado el momento de hacer una revisión de esto. Y como en otros momentos de nuestra historia, tiene que haber un cierto entendimiento, un acuerdo en este sentido. Si el gobierno toma una cosa así, he visto algunos ministros con una disposición, digamos, de entrar a fondo del tema, no quedarse en la discusión si subimos del 20 al 22, porque eso es una cosa muy menor. Y dicho sea de paso, claro, usted citaba la OECD, lo que le dice la OECD es que la diferencia en distribución de ingresos antes y después de impuestos no cambia mucho. No cambia nada. En cambio, en los países desarrollados, antes y después de impuestos, caray que hay diferencia. Entonces quiere decir que
si estamos en ese club tan exclusivo, aprendamos también las cosas que se hacen en ese club. En este último informe, me tocó estar hace 15 días atrás en la OECD, en que se entregaba el informe sobre desarrollo global en el 2011. Era uno de los que tenía que comentar aquello. Bueno, y salía un cuadrito de los países latinoamericanos y era un poquito triste, porque estaba Chile, estaba Brasil, estaba Colombia. Estábamos al final. Colombia, y en ese que salía ahí estábamos muy malitos. En cambio, los de la OECD mejoraba sustancialmente la distribución antes y después de impuestos. Entonces, no es como para estar orgullosos, ¿verdad? Y por lo tanto creo que así como para otras cosas podemos sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho, en esto tenemos una tarea pendiente. Y creo que ha llegado el momento, entre otras cosas por lo que decía al comienzo, y los cuadritos que hay ahí, voy a pasar un aviso comercial aquí, los cuadritos del libro ahí, lo explican con una gran nitidez de en qué medida se produce esta situación y por lo tanto es indispensable ahora ver cómo nos mejoramos, por así decirlo. Ahora, yo espero que en este debate que se ha producido pueda haber una altura de mira y darnos una perspectiva de largo plazo y decir, bueno, ¿cómo queremos? Porque estas cosas tampoco se hacen de la noche a la mañana, aquí tiene que haber una gradualidad. Pero digamos, ¿qué es lo que queremos de aquí a 5, de aquí a 10 años plazo? Todos los países de la OECD tienen un nivel sobre el total del producto del orden del 35%. En Chile estamos en 18, 20%, 22%. Hay un gran espacio para avanzar y de una manera adecuada. Por lo demás, yo le digo muchas veces a estos empresarios que salen, usted abre el diario y ve, tal empresa este año va a hacer inversiones en Brasil, México está en la mira. Bueno, usted ve Brasil, en todas partes los impuestos se pagan sobre las utilidades que existen, las reales, no sobre las que usted retiró. Y por lo tanto, si se van a esos países y pagan 30% de impuestos sobre las utilidades, no veo por qué no se puede hacer algo parecido en Chile. Bueno, para cerrar este tema, vamos a ir a una pequeña pausa, pero una de las cosas que a mí me ha llamado la atención en los últimos días, hay una clara denuncia de sectores que dicen que, por ejemplo, el sector pesquero ha obtenido en los últimos años una utilidad del orden de los 2.000 millones de dólares y ha pagado 30 millones de dólares en impuestos. O sea, eso no admite, si es que así fuera, ninguna comparación. Vamos a una pequeña pausa y quiero llevarlo al tema de la educación. Vamos. ¿Cuál es la naturaleza de la reforma pendiente para la educación en Chile? Ya volvemos. Mano a mano con el expresidente Ricardo Lagos, estamos revisando el mundo. Hemos hablado más de Chile en realidad del mundo, pero usted, vamos a entrar al tema de la educación, pero quisiera poner un poco de contexto, porque usted sigue recorriendo el mundo, viene de Europa, ha estado en Europa, y están ocurriendo cosas interesantes en Europa, con la excepción de Gran Bretaña, que se descolgó. El resto ha tomado decisiones que a mí me impresionan, porque tiene que ver con la soberanía de los Estados europeos. Finalmente están dispuestos a ceder soberanía en aras de un gran acuerdo político que salve a Europa. Pero la política es lo que salva la economía, no como ha sido el discurso tradicional en nuestro país, ¿no? Bueno, yo creo que esta crisis va a hacer que a algunos libros de la estantería le van a dejar de ser útiles, se le han caído, ¿no? Tanto neoliberalismo, a ratos, en circunstancias que cuando hay crisis como esta, la gente mira la política. ¿Qué va a hacer el presidente Sarkozy? ¿Qué va a hacer la señora Merkel? ¿Qué va a hacer este y aquel? Y lo que ha ocurrido en Europa, me tocó estar con el presidente Sarkozy en el mes de septiembre, que cuando preparaba la reunión del Grupo de los 20, que quería escuchar a algunos expresidentes. Y bueno, tenía tan claro hacia dónde tenía que ir. Y claro, usted no puede tener un solo banco central, con una sola política monetaria y una sola moneda y 16 políticas fiscales distintas. Por lo tanto, era obvio que aquí había una suerte de pecado original de cuando partieron. Y por lo tanto, o usted hacía que el Banco Central fuera lo que es todo Banco Central, banco de última instancia, primero. Segundo, usted se obligaba a tener buena conducta en política fiscal y que haya una entidad que lo pueda sancionar. Y esto significa, como usted muy bien dice, entregar soberanía. Pero es entregar soberanía a cambio de formar parte de un proyecto que tiene peso en el mundo, porque Unión Europea, hablando a nombre de Europa, está hablando a nombre de 500 millones de habitantes con un nivel por habitante igual o superior al de Estados Unidos, es decir, una potencia económica. Se habla con una sola voz y es un solo. Ahora, eso claro requiere la decisión política que se tomó el fin de semana pasado y que habla entonces de
a ver, un liderazgo que hasta ahora el mundo echaba de menos. Y liderazgo político. Que es el liderazgo político. En último término, es un liderazgo político. O sea, cuando Kohl y Mitterrand, tomados de la mano, van a ver los campos de los caídos en Verdún como una forma de superar la Primera Guerra Mundial y la animosidad entre Alemania y Francia, están dando una señal política, ¿verdad? Y esta señal política es la que dieron, y por eso creo que es tan importante que a ratos la política es lo que permite, cuando se pone una mirada de largo plazo, definir también hacia dónde va una sociedad entera, un país, a través del liderazgo de todos sus dirigentes. Y estamos en un momento como eso. Vamos a educación. Estábamos hablando, vamos a educación, sí, también me interesa conocer su opinión, porque los estudiantes están pidiendo un cambio de modelo. Las autoridades lo que ofrecen es mejorar las becas, aumentar la inversión, manteniendo el modelo. Con franqueza, ¿cuál es su apreciación del cambio que se necesita? Ya hablamos de la reforma tributaria y dice cirugía mayor. En la educación en general en Chile, ¿necesitamos cirugía mayor? Yo creo que se requiere una cirugía mayor porque es necesario entender en prebásica, en básica y en media tienen que haber recursos públicos y los recursos públicos tienen que ser suficientes para que haya educación de calidad, punto. Que pueda haber una educación privada, pagada, sí, va a ser un sector muy minoritario de la población. Que en ese sector minoritario de la población pueda haber lucro, ningún problema. Pero en lo otro, no me parece que sea justo que haya lucro cuando los recursos son recursos públicos, recursos que se pagan a través de los impuestos. Y por lo tanto, creo yo que ahí tiene que haber lo que hay en la gran mayoría de los países. Un sistema de educación público en donde es financiado con recursos públicos. Y eso no hay ninguna razón para no poder hacerlo. Creo que el sistema de financiamiento compartido es un grave error. En su momento, cuando se planteó, yo me opuse a eso y sigo pensando que es un grave error. Porque eso simplemente estratifica más la situación escolar en Chile. ¿Qué pasa con la educación subvencionada en Chile, que tiene buenas experiencias y malas experiencias, pero también tiene muy buenas experiencias? Sí, claro. Y es un aporte. ¿Se las rescata, se las reorienta en función de sentido público? ¿Qué se hace con ellas? Esas, por supuesto, en tanto usan la subvención del Estado y la usan no para lucrar, no para beneficiarse, sino que las, comillas, utilidades se reinvierten en buena hora. Es decir, si aquí de lo que se trata es que esos recursos se empleen bien. Y creo que Chile, como un signo de la libertad de enseñanza, es de los pocos países que entrega la misma cantidad de recursos públicos si van a una escuela pública a si van a una escuela privada que no tiene fines de lucro. Y en consecuencia creo que eso es muy importante. Ahora, cuando vamos al tema de la educación superior, tanto universitaria como técnico profesional. Como técnico profesional, las dos, por supuesto. Claro. Aquí lo que se heredó de la dictadura era que no había fines de lucro. Pero en la práctica lo que vemos es que las universidades privadas, una buena cantidad de ellas, han tenido fines de lucro. Y la mejor demostración es que hoy día usted puede vender universidades, los dueños, y se quedan con los edificios, y lo que están vendiendo es la planilla de alumnos. Si eso no es lucro, no sé lo que es, ¿verdad? Porque se quedan arrendando los edificios. Esto no puede ser, y esto es lo que ocurrió. Y por lo tanto creo que aquí de nuevo tenemos que hacer una distinción. Me parece, es natural que la gente quiera apoyar a sus hijos, pero una cosa es apoyarlos y otra cosa es que el 80% del costo lo paguen los privados por la educación de sus hijos. Ahora, yo en ese sentido soy partidario que las universidades que reciben aporte del Estado, porque son estatales, sean gratuitas. Ah, pero es que entonces usted le va a dar educación gratuita a los hijos de los ricos. Claro, porque los ricos, no los hijos, los ricos están pagando los impuestos que corresponden y que permite entonces que esa educación sea gratuita, incluidos los hijos de ellos. ¿Qué es lo que plantean los estudiantes, dicho sea de paso? Bueno, pero es que este es el sistema elemental, pues. Ahora, a nivel del financiamiento es un tema. El otro que a mí me preocupa es qué pasa con el sistema universitario en términos de la formación en estricto rigor de las nuevas generaciones. Escuchaba a unos dirigentes estudiantiles que me pareció brillante cuando puso el tema, mire, ¿qué Chile queremos? ¿Qué educación necesitamos? ¿Y cómo debemos estructurar la educación? No es solo cómo la financiamos, que es un tema que ya está más o menos planteado. Por ejemplo, las carreras en Chile son excesivamente largas, por eso que se encarecen los pregrados. Deberíamos tener pregrados cortos, muchos postítulos y posgrados.
además en redes con universidades de otra parte del mundo, pero además las competencias que se enseñan, la renovación del conocimiento, la innovación, la ciencia en la universidad para enriquecer la docencia, son cosas que hace rato se nos quedaron atrás. Bueno, porque no hay un ente que dirija educación superior, que piense educación superior. No estoy diciendo que la educación superior tiene que ser definida por el Estado como tal, pero tiene que haber en el Ministerio de Educación una instancia donde se piensa el tipo de formación que se quiere dar. Efectivamente, las carreras algunas son muy largas y otras son a lo mejor cortas. Y por lo tanto, ¿cuánto necesitamos efectivamente para formar? Podemos tener más cursos tendientes a un grado como el bachiller, que es una cosa intermedia, y después viene la especialidad. Puede haber un sistema distinto, pero creo que ha llegado el momento de plantearse el tema de dónde el país quiere poner los recursos y la apuesta futura. Cada país tiene sus propias características. Un país minero como este tiene un nicho enorme, enorme. Un país que fue capaz de generar a través de los cielos nuestros un desarrollo de la astronomía espectacular, y donde va a estar el 60-70% de los grandes telescopios del mundo acá en Chile. Bueno, eso nos deja una especificidad como país. Un país que se quiere posicionar como el gran puente entre los países del Asia y los de América del Sur. ¿Eso qué significa en materia de sistemas financieros, de sistemas de seguros, de sistemas de transporte, de sistemas, etcétera? Esta buena noticia que Qantas ahora va a empezar a volar desde Chile hacia Australia, creo que es muy importante porque nos posiciona como un puente, y eso creo que tiene que ver con el futuro de Chile. Y eso a rato se nos escapa, que eso son formación de recursos humanos. Y cada universidad será dueña de hacer las carreras que quiere en función de su autonomía, pero tiene que haber una cierta indicación de hacia dónde se quiere ir. Siempre he dicho, mire, aquí un tema muy importante es el tema de las pedagogías, porque tenemos tal cantidad de carreras en pedagogía y el número de pedagogos que tenemos no es mucho. Entonces, ¿cómo somos capaces de avanzar en eso? Todos estos son temas largos, temas que se ha avanzado, pero que queda mucho por avanzar. Los sistemas de acreditación de las universidades, se ha planteado la necesidad de una superintendencia de educación superior, y los que han sido un poco los olvidados de esto, que son los técnicos profesionales, ¿verdad? Porque ahí yo creo que hoy día son prácticamente la mitad de toda la educación superior chilena son los técnicos. Y ahí entonces ha habido, primero, una muy modesto inicio de becas para ese mundo desde hace unos 10 años atrás, pero que tiene que avanzar mucho más, porque esas son carreras más cortas y en donde muchos están en condiciones de poder salir rápido al mercado de trabajo. Segundo, muy importante, que no porque usted siga una carrera corta, técnica, no pueda después seguir hacia esa misma carrera, esa misma especialidad, alargarla hacia el mundo universitario, o sea, hacia el mundo que sea el mayor número de años. Y eso creo yo que son temas que van a estar en el debate por un largo En Chile, tiempo. bueno, una de las carencias que tiene nuestro sistema, que no tiene sistemas de reconocimientos y equivalencias, de manera que un alumno se pueda salir de una universidad, entrar a otra, claro, cambiar de carrera, entrar, por ejemplo, de institutos técnicos profesionales, hasta qué punto eso tiene equivalencia con algún grado universitario, a pesar que la formación universitaria tiene una especificidad, ¿no es cierto? Claro. Es la formación de aprender a pensar, de tener una cierta vocación por lo público, previo a la profesión. Claro. Pero aún en ese caso no hay redes que articule, y el chiquillo queda de repente desconectado del sistema universitario, en circunstancias que se supone que incluso las competencias que se están adquiriendo son las mismas. O sea, no tenemos un sistema universitario, lo que tenemos son universidades. Para tener un sistema o institutos requiere esta superintendencia que establezca las equivalencias, que diga esto es equivalente a esto, tiene que haber una instancia que lo diga, y esa instancia no la hay. Recuerdo cuando era ministro y llegaban la gente a pedir reconocimiento de títulos en el exterior. Y al final, entonces, en esa época, era la Universidad de Chile la que establecía cuáles eran las equivalencias y las instancias, ¿no? Eso se perdió. O sea, si venía un médico de afuera, venía un abogado de afuera, era la universidad la que decía, sí, en verdad tiene que hacer tales y cuales cursos para que tenga los títulos equivalentes o conocimientos equivalentes a los que imparten las universidades chilenas. Y eso yo creo que en lo que está planteada la Superintendencia de Educación Superior, creo que allí tendría que estar el centro desde el cual se otee el horizonte de cómo va a ser el tipo educacional que queremos a futuro.
Bueno, muchos de los temas que hemos conversado hoy no están todos, algunos los introdujimos acá, otros ni siquiera los tocamos, y la mayoría no los tocamos, están en este libro, El Chile que se viene, editado por don Ricardo Lagos Escobar y don Óscar Landerreche, editado por Catalonia, un libro que está muy bien trabajado, muchos especialistas abordando distintas materias dentro de esta visión global que se plantea para Chile soñado a 30 años, el Chile que queremos en 30 años, y cómo avanzar en esa dirección. Para los que se interesan por el tema, además puede ser un muy buen libro de regalo a propósito de fin de año, de regalarse. A eso no me cabe duda, que sería muy bien recibido como regalo de Pascua. Sí, porque además, bueno, estamos entrando en un tiempo histórico donde Chile empieza a discutir de grandes cosas. Y es interesante que se genere un debate interesante, rico ahí. Muchas gracias, don Ricardo, el presidente de la República, aquí en este Mano a Mano. Muchísimas gracias y por vuestra sintonía. Mano a Mano con Alejandro Guillé.